Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. La gracia del Señor, como dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios, la gracia de su Espíritu, la comunión esté con todos nosotros hoy y siempre. Oh Señor, quise dar este preludio a este mensaje, a esta palabra, porque no hay manera de que nosotros seamos perfectos si no tenemos la gracia del Señor. Yo estaba sentado allí y sentía de parte de Dios nuestra incapacidad de acercarnos a Él. Veía que es imposible nosotros poder llenar el estándar de Dios. Usted bien sabe que estamos hablando de la serie del fruto, o mejor dicho, de las obras de la carne. Y como sabemos, cuando hablamos de la obra de la carne, estamos hablando de imperfecciones, de pecados. Y cuando nosotros hablamos de estos temas, nos damos cuenta la falta de Dios que hace en nuestras vidas. Y de que no hay manera de que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios si no fue por la sangre de nuestro amado y poderoso Señor Jesucristo. Y por eso quiero que tengamos en mente durante toda esta prédica la gracia de Dios. El tema número 4 de las obras de la carne es la lascivia. La lascivia es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual sin control. Cuando hablamos de lascivia, estamos hablando de la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona que es lasciva termina convirtiéndose en una persona impulsiva y obsesiva que no tiene ningún tipo de freno. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Ve a todo el mundo como simplemente un objeto para poder desahogarse sexualmente. La lascivia es manifiesta por la falta de dominio propio en la mirada, en las palabras y en los gestos. La lascivia no solamente está en la mente, también está en la manera como miramos a las personas. Un lascivioso se conoce por una mirada perversa, una mirada sucia. Un lascivioso se conoce porque siempre vive hablando palabras deshonestas y sexuales. Un lascivioso siempre tiene gestos que van en contraposición a su lugar como cristianos que son. Estoy hablando en esta mañana a cristianos, ¿ok? ¿Por qué hablo a cristianos? Porque se supone que el mundo vive en lascivia. Se supone que el mundo anda de esa manera, pero se supone también que la iglesia no debe andar en lascivia, y por eso Dios hoy nos reprende. Por eso hoy Dios nos habla de manera firme. Nos dice que no es de esta manera, que no debe existir la lascivia en medio del pueblo de Dios. El lascivioso pierde la vergüenza y el pudor. Esto es algo terrible porque la lascivia se convierte en un vicio. Ya el que tiene un vicio ya no le da pena, no le da vergüenza que las demás personas lo vean. El lascivioso ya ha perdido todo tipo de pudor. Incluso siente que ya no tiene nada que perder, porque se convierte en un profano sabiendo que lo que hace está mal, pero aún así lo sigue haciendo. La lascivia viene de la palabra griega aselgia, que denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia. La idea de lascivia es una conducta desvergonzada. El que es lascivioso tiene deseos desenfrenados y excesos, libertinaje, lascivia.
disolución, insolencia y es carnal. La lascivia, escuche bien esto me gusta mucho, este concepto. Son maneras o actos libertinos como palabras sucias o inmundas, movimientos físicos indecentes, toqueteos o manoseos impúdicos entre varones y hembras. Significa permisividad, o sea, cuando tú mismo te autopermites cosas que no debes hacer. Son desórdenes. Es el abandono total de los frenos. Es como que un carro no tenga freno. Así mismo es el lascivioso. No tiene freno, nadie lo puede controlar. Ni él mismo se puede controlar. También representa a todo lo sucio, degradante, lujurioso y obsceno. Es importante que yo haga una aclaratoria en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de lo que es el adulterio y la fornicación, estos dos pecados o estas dos obras de la carne tienen que ver con el acto sexual como tal. Es cuando se comete el ayuntamiento carnal como tal. De hecho, cuando nosotros tocamos el tema del adulterio y de la fornicación, hablamos de temas como la pornografía y hablamos de temas como los manoseos antes del matrimonio. Pero realmente, aunque eso es fornicación y aunque eso es adulterio, la palabra perfecta para estos dos temas como la pornografía y los manoseos y las miradas impúdicas, indecentes, o la manera de hablar grosera y sexual, la palabra propia para esto es la lascivia. Y hay una diferencia, como lo dije, la fornicación y el adulterio tienen que ver con el contacto carnal ya, físico. Mientras que la lascivia tiene que ver con la fornicación y adulterio mental. ¿Entendieron esa diferencia? El adulterio y la fornicación, las dos primeras obras de la carne tienen que ver con el acto como tal, cuando se ejecuta, mientras que la lascivia es en la mente. Cuando se ejecuta en la mente, la fornicación y el adulterio. Por eso es que me parece tan importante la lascivia, tocar este tema, ordenar la iglesia en cuanto a este tema, porque quizás hay personas que nunca han cometido el adulterio o la fornicación desde el punto de vista físico, nunca han llegado a ese extremo, pero sí se han dado la libertad ellos mismos de mirar y hacer cosas en la mente que no son adecuadas. Y quiero decirle algo, quiero confrontarle, porque son las palabras de mi Jesús que ahora yo le voy a leer, que eso también es fornicación. De hecho, antes que se cometa la fornicación física, primero es la lascivia. La lascivia es lo que da inicio a la fornicación como tal, al acto mismo, porque comienza en la mente, comienza a revolotear en la mente, comienza a perderse el pudor. Y yo quiero leer las palabras de mi Jesús porque son las palabras más perfectas que yo puedo leer para estos temas. Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23 dice de la siguiente manera: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Ahí aparece la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Quiere decir que un hombre que tiene lascivia, o una mujer que tiene lascivia, un cristiano que tiene lascivia, ya está contaminado. Esa persona tiene pensamientos impuros que le han dañado su mente y que lo más probable es que también actúe de la manera como piensa. Está comprobado que el ser humano es lo que piensa.
Por eso es que debemos guardar nuestros pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Debemos pelear una batalla mental todos los días, iglesia. Y por eso es que le dije que tenga en mente durante toda esta prédica la gracia de Dios. Tenga en mente de que la gracia le va a ayudar. Tenga en mente que la gracia va a poner lo que usted no puede poner, que la gracia va a llenar lo que usted no puede llenar, que la gracia de Dios va a ayudarle a vencer este demonio de lascivia que se está implementando o que se está colocando de una manera bien cómoda en la iglesia del Señor, pero que a través de estas prédicas, y espero que lleguen muy lejos estas prédicas, bendito sea el nombre del Señor, ese demonio se tiene que ir de la iglesia. Ese demonio tiene que abandonar la mente de los cristianos en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero darle ánimo. Mi Jesús lo logró en cuerpo. Usted también lo puede lograr. Porque aunque usted no es Jesús, Jesús vive dentro de usted a través del Espíritu Santo. Y tú estás capacitado para vencer el pecado de la misma manera que Él lo venció. Siempre y cuando tú mantengas en mente de que Él vive dentro de ti, de que tu cuerpo ya no te pertenece y que tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que la lascivia, mi concepto personal, la lascivia es adulterio y fornicación mental. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5 del 27 al 28, la Biblia nos dice, las palabras de nuestro amado Jesús de nuevo, nos dice de esta manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sabía que había un reglamento en la ley de Moisés, pero Jesús lleva esto más allá. Jesús lleva esto no solamente a la fornicación física, porque el pueblo de entonces, los fariseos y los escribas, solamente juzgaban al pecado que se veía. Pero ¿quién juzga el pecado que no se ve? Jesús estaba diciendo, la ley juzga lo que se ve. Yo, Jesús, cumplo y veo lo que la gente no ve. Y lo quiero arreglar en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso, hermano, es que como pastor yo también tengo que tener en mente que quizás por fuera no se nota el pecado, pero hay gente que tiene por dentro porquería, tiene la mente basura, tiene la mente lascivia. Y quizás nunca has llegado a caer en fornicación con nadie, o quizás nunca has llegado a adulterar con nadie. Pero ¿qué tal de tus pensamientos? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está esa lascivia? ¿Qué está pasando por tu mente cada día? Cuando ves a una persona, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo lo ves? La lascivia, vuelvo a repetir esta partecita que me parece muy importante, son maneras o actos libertinos. Estamos viviendo un tiempo de libertinaje, no de libertad. Estamos viviendo una iglesia apóstata en este tiempo donde se es permitido tener lascivia. Donde se predica, si no te acuestas con la persona, tranquilo, tranquilo, tranquilo y tranquilo. No se confronta la lascivia. Por eso es que vemos tantos hermanos lasciviosos. Por eso es que vemos tantas hermanas lasciviosas. ¿Sabe por qué? Porque no se habla de estos temas. No se dice que eso también es pecado. Que tu manera de mirar a la gente también es pecado si no lo hace de una manera santa y piadosa. Incluso hasta darle la mano a una persona. Tú sientes si esa persona tiene lascivia en su corazón. La lascivia es actos libertinos. Son palabras sucias e inmundas. Si usted quiere tener una clase magistral de lascivia, solo ponga un video de reggaetón del mundo. Y eso está lleno de lascivia. Y que nadie a mí me venga a decir, ay, pastor, es que solamente fueron mensajes de texto. Si hay sexo en ello, si hay malicia en esos mensajes, allí usted, si lo hizo, cayó en el pecado de la lascivia. Porque nunca logró tocar a la persona, pero la tocó mentalmente, la tocó de palabras, la destruyó.
Así que no me venga, no, que solamente fueron mensajitos, no solamente que fueron unos emails. Esos emails pueden destruir tu vida también. Ten cuidado con lo que estás mirando, ten cuidado con lo que estás oyendo, ten cuidado con lo que estás tocando, ten cuidado con lo que estás hablando. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que toman como normal sentarse a ver un programa de chistes rojos, donde predomina el desnudo, donde predomina un lenguaje soez y bajo, donde predomina el doble sentido, y vemos cristianos con doble sentidos en su manera de hablar. Y quiero confrontarte en esta mañana, eso también es lascivia. No podemos seguir arrastrando lo que del mundo, ¿verdad?, teníamos pegado. Dios te manda en esta mañana a que incluso tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de pensar comience a cambiar y a deshacerte de esas obras de la carne, a deshacerte de la porquería que traemos del mundo en el nombre de Jesús, y a vivir para Él, a tener una mirada limpia, a tener un ósculo santo limpio, a darle la mano a tu hermano limpio, bendito sea el nombre de Jesús, a mirar a la gente de manera limpia, gloria sea el nombre de Jesús. Incluso los toqueteos y maneteos, gloria a Dios, impúdicos de varones y hembras, esto también es lascivia. Cuando caemos en este punto aquí muy importante, que es el movimiento físico, yo quiero decirle, la persona lasciviosa se ve cuando camina. Tú ves cuando una joven o una hermana de la iglesia cristiana que vive para Dios, tú ves en su caminar que es una mujer de Dios, que es una mujer santa, en comparación con personas que no tienen a Jesús en su corazón. Hay una gran diferencia. Porque no son obscenos a la manera de caminar. Incluso caminando se nota lo obsceno, lo grosero, y lo lascivioso y lo adúltero que pueden ser muchas personas. Y eso también va con los hombres que se creen Johnny Bravo caminando por allí. Ahí tú le notas el demonio de lascivia, donde lo que más le importa es cómo se ve su cuerpo, pero qué tal cómo se ve tu alma. Porque te voy a decir algo. Tú podrás ser muy hermoso de cuerpo, pero igualito te puedes ir al infierno. Personas que solo viven para el cuerpo, viven para lo exterior, y entonces en sus movimientos se nota la lascivia que hay en esa persona. Hay un tema aquí muy importante. La lascivia puede entrar por los ojos a través de mira, lo que más promueve la lascivia es la pornografía. Cuando la persona entra en pornografía, cuando la persona es pornógrafa, se hace adicto a ese demonio, a ese espíritu, esa persona inmediatamente se convierte en una persona lasciviosa, porque los ojos se le brotan. Siempre vive con los ojos brotados, viendo a la gente de manera impúdica, viéndolo como un objeto sexual. Bendito sea el nombre del Señor. Porque alguien que tiene a Jesús en su corazón, no importa si una joven le pasa semidesnuda por la calle, ese hombre, si es un hombre de Dios, si no es una persona lasciviosa, eso no lo va ni a inmutar. Simplemente la va a ver con compasión, la va a ver como una persona que necesita a Jesús, la va a ver como una persona que necesita la gracia de Dios, así como Dios lo rescató a él. Él ve que esa persona necesita el rescate de Dios también. No lo ve como un objeto de satisfacción. Es que la carne es débil, es que la gente está desnuda. Eso no son excusas. Cuando no hay lascivia en tu corazón, eso no te inmuta. Eso más bien te hace orar. Eso también te hace ayunar. Eso también más bien te hace poner de rodillas, llorándole al Señor para que salve a tu país, para que la pornografía se vaya, para que la prostitución, para que nuestros niños tengan mentes limpias. Bendito sea el nombre. Hay niños a los 8 años atados a la pornografía. Hermano, esto es algo terrible.
Niños a los 5, 6, 7, 8 años que ya están atados, que ya están endemoniados, que ya están. ¿Por qué? Producto de que tuvieron padres irresponsables, de que no velaron, que le celebran tonterías, que le celebran que hagan cosas impúdicas, que los ponen a perrear desde niños. Imagínense, hermano, hacer bailes eróticos desde niños y todo es una risa. Todo, ay, qué lindo lo hace. Y después se preguntan por qué el muchacho después es una porquería, por qué el muchacho después anda en bandas, en drogas, por qué la muchacha se entregó su cuerpo, porque todo comenzó en la niñez, porque no hubo una supervisión. Padres, supervisen a sus hijos, por favor. Miren qué están mirando esos niños en la televisión. Miren quién les está enseñando, qué están hablando, por qué hablan de la manera que hablan, por qué actúan de la manera que actúan. Nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Dios me va a pedir cuenta a mí de Yerlin, de qué va a pasar con ella. Así Dios te va a pedir cuenta a ti por tu hijo. Así que tú no puedes echarle la culpa. No, pero es que él no. Hay una responsabilidad en los padres. Hay que ser fastidioso, hay que estorbar. Yo no creo en eso de que el niño tiene privacidad. No, usted me abre la puerta. Usted no va a tener el televisor en su cuarto. Perdón, discúlpeme. Usted no va a tener computadora en su cuarto. Usted no tiene privacidad. ¿Por qué? Porque el niño se crea una falsa idea de que el niño hay que respetarle su privacidad. Escúcheme bien, cuando son niños, ellos son adolescentes, ellos adolecen, ellos les hace falta instrucción, ellos les hace falta alguien que les guíe, y esa guía tienes que ser tú, padre. No puedes esperar que el pastor se lo diga en la iglesia, tú tienes que decírselo en la casa. Porque estamos viendo ya niños pornógrafos, ya estamos viendo niños que están atados a ese demonio y ya se masturban, ya tienen mente satánica, ya tienen mente diabólica, ya todo lo ven de una manera grosera, ya todo para ellos es grosero. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú ves una persona hablando con doble sentido, yo no entiendo cómo hay cristianos que pueden tirar chistes rojos. Yo no entiendo esos cristianos que siempre viven viendo programas, cristianos escuchando al Conde del Guácharo, cristianos viendo a que te ríes, cristianos viendo cosas que no edifican. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cristianos viendo novelas. Yo no entiendo cristianos haciendo cosas indecorosas. La pornografía se ha metido en todo. En los anuncios publicitarios, incluso en circos que son para niños supuestamente, hay pornografía. Nadie escapa, pareciera, de esto. Pero yo quiero decirle algo. Hay una esperanza. Acuérdate, ¿qué tienes en mente? ¿Qué te dije que tuvieras en mente al comenzar esta prédica? La gracia. Acuérdate que la gracia te va a ayudar. Acuérdate que tú tienes a Jesús de tu lado. Acuérdate que el Señor te va a añadir lo que te hace falta. Acuérdate que Él te va a poner la fuerza que tú no tienes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está aquí en esta mañana para decirte que tú lo puedes lograr, que te puedes mantener puro, que te puedes mantener limpio en este tiempo difícil y oscuro y podrido. Tú lo puedes lograr como iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que pueden mantenerse firmes, que pueden mantenerse limpios? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Yo declaro sobre ti pureza. Yo declaro sobre ti limpieza. Yo declaro sobre ti santidad. Así que una manera como entra la pornografía, la lascivia es a través de la pornografía. Es terrible, hermano. Puede entrar también por el oído, como les dije, a través de programas de chistes sucios. Puede entrar por la música que estás escuchando. Ten cuidado con lo que escuchas, mi hermano. No te des licencia. No te des tú mismo un permiso para escuchar cosas que supuestamente son buenas. Hay que ser radicales. No estoy escuchando muchos amén ahora. Hay cristianos que todavía tienen sentimientos del mundo, de una salsa que cantaban en el mundo y todavía la tienen caleta por allí para de vez en cuando, porque es que no habla nada malo, es que habla del amor hacia una mujer y no habla nada. Mira, yo te voy a decir algo, todo comienza allí. Como una vez mi hermano me dijo, demuéstrame en la Biblia que diga no bailarás si yo dejo de bailar.
Y yo le dije a él, no existe un artículo en la Biblia que diga no bailarás. Pero yo como cristiano entiendo que toda fornicación comienza bailando. Más del 80% de las fornicaciones comienzan bailando porque hay un toque, porque hay un roce físico, hay cruces de miradas, hay apretones de mano, hay abrazos indecorosos y allí comienza el asunto. Comienzan a través de mensajitos de texto. Tengan cuidado con lo que están escribiendo mis hijos espirituales, sean adultos, jóvenes o adolescentes. Tengan cuidado con lo que están escribiendo a su hermano. Sea decoroso a la hora de escribir. Tenga cuidado, no se exceda, dése cuenta que esa persona tiene la gracia de Dios al igual que tú. No lo dañes, no lo destruyas, no lo ilusiones con palabritas que muchas veces se pueden dar a malinterpretación de que lo estás amando, de que estás enamorado de esa persona. Ten cuidado con lo que estás escribiendo. Usted tiene que ser radical en las cosas que hace. Usted tiene que cuidarse. Ejemplo le hemos dado mi esposa y yo en esta iglesia de que debemos ser decorosos, de que debemos en toda manera de actuar y de ser, hermano. Usted no puede juzgarnos en cuanto a eso. Hemos sido muy decorosos para que usted aprenda de nosotros, para que usted vea en nosotros un ejemplo, no porque somos los mejores, sino que nos toca eso. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para que usted nos siga, lo hacemos porque amamos a Dios en primer lugar. Lo hacemos porque nos damos cuenta que es contraproducente hacer cosas que muchas veces son normales, pero que no se deben hacer. Pueden traer un mal pensamiento, o alguna persona puede juzgarnos por nuestras imprudencias. Tenga cuidado, hermano, por favor. Tenga cuidado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? Comedias de doble sentido. Y entonces, por supuesto, la lascivia es expulsada luego por la lengua. Comienzas a hablar sucio. Puede ser que nuestra manera de hablar tiene que identificar. ¿Usted cree que cuando a Pedro lo aprendieron y le dijeron, mira, tú andabas con el maestro? Y él dijo, no, yo no. ¿Y qué le dijeron? Hasta tu manera de hablar te denuncia. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está marcado, yo quiero decirle algo, el que aceptó a Jesús tiene el sello del Espíritu Santo. Y ya tú eres diferente, ya tú no puedes andar como andan los demás. Sabes que aunque quieras ser mundano, no lo puedes hacer. ¿Sabe por qué? Porque tu manera de hablar se te sale la gracia que hay en ti, se te sale el Espíritu Santo, se te sale a Jesús que vive contigo, que anda contigo. Así que tu manera de hablar tiene que demostrar lo que eres. Tienes que ser un cristiano verdadero, tienes que ser una gente limpia. Y estamos viendo en la iglesia del Señor gente, líderes, dando detalles sexuales. Ahí estoy de acuerdo con una vez nuestro apóstol lo dijo, dando charlas matrimoniales donde con mucho respeto enseñan hasta cómo hacer el sexo. Y él dijo algo que me dio mucha risa, pero es la realidad. ¿Quién enseñó a Adán y Eva? Y aquí estamos nosotros. ¿Quién enseñó a Adán y a Eva? No hubo nadie que les diera una clase de cómo tenían que hacerlo. Y aquí estamos nosotros. Tú no necesitas que un pastor te diga qué es lo que tienes que hacer. Hay una conciencia que Dios te ha colocado. Hay algo en tu mente que te dice, en tu espíritu que dice, hey, eso no. Eso no. Así no debes de hacerlo. Así que hay gente que quiere revivir. Usted puede creer que hay gente que para revivir las relaciones dice, no, pero vamos a practicar la pornografía, vamos a ver pornografía para luego reavivar nuestra relación. ¿Sabes qué se llama eso? Estás metiendo al demonio en tu casa. Estás metiendo al sexo en tu casa, el sexo desordenado. Y no te extrañe que después tus hijos actúen de manera indecorosa. Y tú dirás, pero yo no se los enseñé. Pero tú metiste el demonio a través de la pornografía en tu casa. Tú no necesitas de eso. Tú necesitas orar más. Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas buscar la presencia. ¿Cuántos me están escuchando los matrimonios que están aquí? Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas, no necesitas una reactivación sexual a través de pornografía. Tú necesitas una reactivación espiritual que va a traer unión
física con tu pareja, con tu esposo, bendito sea el nombre, o tu esposa, y eso va a ser de gran bendición y no vas a necesitar mucha ayuda. El mayor consejero es mi Señor Jesús a través de la palabra. Incluso a través de gestos como bailes eróticos. Yo escuché, y puedo decirlo con mucha responsabilidad, he escuchado líderes hablar a las esposas que para que los esposos no la dejen, tienen que actuar como prostitutas. Con mucho respeto, eso no es lo que enseña la Biblia. Que tienen que actuar de manera contra natura incluso. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando hay amor hay comprensión. Cuando hay amor en la pareja, saben esperar el uno hacia el otro. Cuando hay amor, tú no estás mirando para los lados. Escúchame hombre, escúchame mujer, tú no estás mirando para los lados. Cuando hay amor, cuando esa unión la bendijo Dios. Porque es en la abundancia, pero es en la escasez, es en la salud, pero también en la enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, ¿cuántos necesitan la gracia de Dios? Abra su corazón en esta mañana. Ábrete al Señor y dile: Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar mis pensamientos. Yo quiero ser una persona limpia. Bendito sea el nombre. Hay personas que incluso para dar la mano, hay abrazos, hay abrazos que son sexuales. Y no digo que usted no abrace a su hermano, incluso del sexo opuesto. Yo nunca lo he dicho aquí que no lo haga, no. Pero se nota cuando alguien lo hace con una mala intención. Usted sabe que yo abrazo a todo el mundo, a mis hijas y a mis hijos espirituales. No hay problema con eso. El asunto es con qué intención, con qué inmundicia, con qué lascivia lo haces. Oh, aleluya. El apóstol Pablo, escuche bien, aludió a la lascivia que veía en la iglesia. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo hablaba de esto? Porque ya había, dígame usted, en el tiempo de Pablo no existían televisores. No había cintas pornográficas, no había nada, no había el internet. Y ya había lascivia. Imagínate ahora en la iglesia. Imagínate en este tiempo tan podrido. Él escribió en 2 de Corintios 12 del 20 al 21. Él escribió a los corintios en términos directos. Pablo no andó con rodeos. Pablo habló directamente. Él dijo: porque temo que cuando vaya a verlos quizás no los encuentre como quisiera. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. El apóstol Pablo estaba hablando de lascivia. Escúchame bien ahora, los corintios fueron bendecidos más allá de las enseñanzas de Pablo. Los corintios habían experimentado poderosos movimientos de avivamiento. Los corintios vivían en una gracia especial de los dones del Espíritu Santo. Ellos hablaban en lengua, ellos sanaban enfermos, ellos hablaban profecía, ellos interpretaban, habían revelaciones, habían sanidades. Esta iglesia era un cuerpo vibrante, profético y encendido, pero a pesar de todo, increíblemente, algunos creyentes bendecidos seguían viviendo en la inmoralidad. Pablo acusó a muchos de ser lascivos y escribió: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. A los que antes pecaron, estoy hablando en Corintios 13 del 1 al 2 y luego el versículo 10, 2 de Corintios, ¿verdad? 13, el 1 y 2 y luego el versículo 10. Y dice: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Tengo otra versión por si a la moca no encaja.
Esta es la tercera vez que voy a visitarlo. A los que antes pecaron y a todos ahora, que si voy otra vez a visitarlo, no voy a tenerles consideración. ¿Usted está escuchando eso? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, los visité una vez, 2 veces, pero esta tercera voy con todo. La primera vez se los dije suavecito. La segunda vez llamé a un testigo. Ahora los voy a avergonzar. Les escribo esta carta antes de ir a verlo para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mis palabras. En otras palabras, él estaba diciendo, quiero mandar esto adelante, esta carta, para que ya vayan viendo qué es lo que voy a decir. El cual el Señor me dio, no para destruirlo, sino para su edificación. Esta palabra, iglesia, no es para destruirte. Esta palabra no es para otra cosa, sino para confrontarte y para edificarte. Porque te voy a decir algo, cuando tu padre espiritual o tu pastor te habla la verdad, te dice las cosas como son, lo podrido comienza a salir y comienzas a limpiarte y se te va a ver una diferencia. Vas a ser una persona limpia de corazón. Pablo no andaba con rodeo. Él decía, 2 veces le ha advertido del pecado que hay en su congregación. Todos ustedes han recibido una prédica divina, una prédica de gracia. ¿Sabe algo? Usted ha recibido esa prédica aquí. Todos han tomado del don de la gracia de Dios. Y aún así algunos de ustedes han torcido deliberadamente esa gracia al seguir viviendo en impureza. Así que como pastor hemos sido llamados a edificar a la preciosa iglesia del Señor en la fe. Para que cuando Él regrese por tercera vez, escúchame bien, Él decía, no tendré otra alternativa que ser rudo con ustedes. Hay otra versión que dice, cuando vaya la tercera vez, no tendré otra alternativa sino que ser rudo con ustedes. No pasaré por alto a nadie que siga entregándose al pecado. Muchas veces yo he hablado de este tema y me siento en una especie de autoridad de Pablo ahora en este momento. De que ahora no voy a permitir pasar por alto personas que se estén entregando al pecado. Vamos a confrontarnos todos. Vamos a ser sinceros todos. Vamos a sacar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a liberarnos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos limpie en esta mañana de toda lascivia. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Ahora le pregunto a usted, ¿cómo es que esta gente, siendo tan bendecida y tan abundante en la gracia de Dios, podía seguir viviendo en una condición tan baja? Esperamos que el mundo sea lascivo, ¿verdad? Que el mundo viva en lascivia, es normal. Complaciéndose libremente en su lujuria, pero no el pueblo de Dios. Evidentemente, sin embargo, este pecado se ha vuelto incontrolable en la casa de Dios. Es incontrolable. Muchas veces voy a ciertos lugares donde están cristianos, encuentro cristianos, personas donde supuestamente tiene que reinar la gracia de Dios. Y estamos viendo gente con mirada morbosa, con mirada lasciva, con pensamientos inicuos, personas, ¿verdad?, que viven en la masturbación, personas que viven en ese pecado oscuro, viven callados, son aparentemente santos, aparentemente viven en santidad, pero ven pornografía de noche, se masturban, andan en cosas indeseosas, cosas indecorosas, miran a las personas con deseos sexuales fuera de control. Escúchame bien, usted que es calladito, tenga cuidado con lo que el diablo le está metiendo en la mente. Aleluya, libérese, hable, pida ayuda de su padre espiritual, pida ayuda de sus pastores, aleluya, para que les pueda guiar. No se quede callado, no se quede con ese demonio adentro. Pídale a Dios, Señor, yo quiero liberarme, pero también pida ayuda de alguien, un consejero, un amigo, que más que tu pastor. Hay que confesar los pecados. Hay que sacar la porquería que hay en nosotros, por favor. Que este mensaje sirva para que en las próximas semanas todas las personas que estén practicando este tipo de cosas comiencen a sacar eso, comiencen a confesarse, comiencen a pedir ayuda. Aleluya. Y aquí estará este servidor para ayudarles. Aleluya. No soy el mejor, no soy el perfecto, pero quiero ayudarte. Quiero tenderte la mano, mi hermano. No quiero destruirte, quiero que salgas de ese hueco. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que avances en la bendición de Dios que tiene preparado para ti, y que seamos una iglesia victoriosa, una iglesia de bendición. Aleluya.
Permítame considerar esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, del 12 al 15, nos dice de la siguiente manera: el diablo se ha encendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Hice un resumen. Permítame usar este pasaje para ilustrar el ataque de Satanás. No es que este pasaje tiene que ver con la iglesia, porque bastantes veces he hablado que este pasaje tiene que ver con algo profético, con Israel. Pero permítame usar este pasaje, por favor, para ilustrar el ataque de Satanás a la iglesia en estos últimos días. El diablo va a expulsar un flujo de inmundicia tan grande y poderoso que desviará incluso a muchos de los que hoy están firmes en los caminos de Dios. Así que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Viene un flujo de inmundicia, ya el flujo salió. Ya el diablo está tirando por todas partes demonios de lascivia y de inmundicia para que la iglesia se mueva, para que la iglesia pierda el control. Pero en esta mañana decídete a quedar firme. Dile que aunque venga ese río, aleluya, aunque el diablo venga como río, tú digas: yo levantaré bandera de victoria sobre él. Yo levantaré victoria sobre la inmundicia. Yo levantaré victoria sobre la lascivia. Yo levantaré bandera de victoria sobre la fornicación y el adulterio. Yo quiero vivir en santidad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Que cuando venga ese demonio como río, porque va a venir fuerte, aleluya, usted salga victorioso y airoso. Pablo le dijo a los corintios que esto ya estaba ocurriendo entre ellos, pues muchos ya habían sido arrastrados por el torrente de la lascivia de Satanás. Y eso es verdad. Escúchame bien, quizás el diablo sepa de que nunca te va a hacer caer en el pecado de la fornicación y el adulterio físico. Quizás nunca lo va a lograr. Pero escuche bien ahora, él sí está muy interesado en hacerte caer en la fornicación y adulterio mental, que es lascivia. Él está muy interesado porque de allí parte todo. Él quiere dañarte tu mente, él quiere dañarte tus pensamientos. Ten cuidado. El libro de Judas 4 dice: porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas. Estoy resumiendo. Hombres impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Aquí quiero hablar algo bien fuerte, porque Judas es bien directo en esta palabra, hermano, que estamos viendo un libertinaje en la iglesia. Como yo lo hablé y lo denuncio de nuevo. Líderes cristianos, líderes que mueven masas, hombres que supuestamente deberían estar hablando la palabra de Dios, están diciendo algunos: ve, escuche esto, hermano, esto es terrible, de que la masturbación no es pecado. Se está dando cuenta que lo que Judas habló hace muchos años atrás se está cumpliendo ya en este tiempo. Hombres impíos que cambiaron en libertinaje la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia no te da licencia para hacer lo que te da la gana. La gracia más bien te apega a Dios. La gracia te hace vivir para Él. El que vive en gracia vive en santidad. El que vive en gracia no necesita leer los 10 mandamientos. El que vive en gracia no tiene que leer las leyes de los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque la gracia le hace cumplir esas leyes sin él saberlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque vive en santidad, vive en pureza, vive para Dios, porque ama a Dios a tal punto que no le va a fallar. Le va a doler fallarle a Dios. Va a decir: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero que a mí me estén reglamentando. ¿Sabes por qué? Porque yo no necesito reglas. Yo necesito tu gracia. Yo te necesito a ti. Pero hay hombres que han cambiado esa preciosa gracia, que es a través de la sangre de Cristo, en libertinaje. Se permiten minifaldas en la iglesia. No hablo de personas no creyentes que vengan a visitar un día a la iglesia. No quiero que nadie les perturbe en cuanto a eso. Recuérdese cómo éramos antes de tener a Jesús. Quizás éramos peores que ellos. Así que no me los vayan a sacar de la... Aquí no se permite. No, hablo de cristianos. Hablo de gente que supuestamente ya fue transformada por la sangre de Cristo. Y entonces minifalda.
Así que el diablo traerá a la iglesia todo tipo de ministros para pervertir el evangelio de la gracia. Pero así como hay muchos que se infiltrarán, hay otros, y espero yo ser uno de estos. Hasta el día de hoy lo soy y espero seguirlo siendo, que aun cuando unos están pervirtiendo, otros estamos acomodando, otros estamos afirmando, otros estamos diciendo la verdad, otros estamos diciéndole a la gente que la masturbación sí es pecado, es lascivia, que la pornografía es pecado, eso es lascivia, y que hay que limpiar a la iglesia de eso en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es la auténtica gracia? Tito 2 del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Qué hermosa es esa gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos leyeron eso conmigo? Este pasaje revela dos características principales de la gracia. ¿Usted sabe qué es lo que trae gracia? La gracia de Dios, según Tito 2 del 11 al 13. Primero, trae una expectación y anhelo por la segunda venida de Cristo. El que anda en gracia espera con ansia la venida de Cristo. No se acomoda como que si Cristo no viniera. No, al contrario, se incomoda. Se incomoda, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él está expectante, está anhelando la segunda venida del Señor. Hoy en día ya ni se predica de la venida del Señor. Ya la iglesia no tiene ni expectación. Ya la iglesia tiene expectación de qué pastor se va a poner el pastor la semana que viene. Ya la gente tiene expectación de cuál templo, de qué es lo que se le va a comprar, de cosas materiales. Aunque esto es importante, aunque hay que embellecer el templo, si es verdad, escúcheme bien, pero Cristo viene pronto. No nos afanemos por eso, porque nada de esto se va a ir. Se va a ir un alma viva, un alma que tenga santidad, un alma, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que mi propósito principal es crear una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para que cuando Cristo venga nos vayamos todos al cielo. Entonces, lo que trae la gracia primero es una expectación y anhelo por la segunda venida de Cristo. Y segundo, un temor y una reverencia santa hacia el Señor. Así que cuando alguien diga que está en gracia y es irreverente, es irrespetuoso, es pornógrafo, practica la masturbación, es una persona sucia de pensamiento, de palabra, esa persona no vive en gracia, vive en desgracia, vive en liberalidad, vive según su carne, vive según los frutos de la carne. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:28: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ese verso enlaza la gracia directamente con reverencia. Tiene que haber reverencia en el pueblo de Dios. La reverencia incluye temor, respeto, sobriedad. Aleluya. El apóstol Pedro también en 1 de Pedro 1:13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Pero no nos está animando a poner caras largas o a andar por allí sin gozo. No, porque no. Está hablando por el contrario de una reverencia que produce alegría, una reverencia que produce gozo para Dios, una reverencia que ayuda al cristiano a vivir para Dios, no en amargura, no en desagrado, no, sino en contentamiento, en alegría de corazón para el Señor. Eso incluye el momento de la ofrenda. Aleluya. Vamos a poner el videíto del... Así que cuando Judas habla de que hombres impíos se infiltrarán en la iglesia, la palabra que utiliza para impío significa hombres sin reverencia, hombres groseros, hombres ligeros. Hay un concepto de la lascivia que tiene que ver con ligereza. El que es lascivo es ligero, vive la vida sin preocupación, no le importan las consecuencias. Es egoísta, vive solamente para él. Y así hay muchas personas. ¿Cuál es el propósito del diablo al traer un espíritu de ligereza o de lascivia? Es hacerle creer que el Señor no es tan severo frente al pecado.
Satanás quiere que usted piense que no hay ira en el Señor, que su gracia cubre todo juicio justo. De modo que a veces escuchará al enemigo susurrarte: no te preocupes por tu lujuria, no te preocupes por eso que practicas, no te preocupes por tus malos pensamientos, hay abundante misericordia y perdón. Y esa es una mentira del diablo para atarte a seguir viviendo según los designios de tu propia carne. Pablo dice que todos estos hombres impíos detienen con injusticia la verdad. Usted lo lee en su casa, Romanos 1:18. El que actúa así detiene la verdad. En el 19 dice: pues a ellos se le manifestó esa verdad. O sea que eso significa que ellos, habiendo sido bendecidos por la verdad de Dios, se alejaron de ella. Sabiendo todo el consejo, rehusaron dejar sus prácticas lascivas y en su lugar se entregaron a su lujuria. Usted puede creer, hermano, que se han visto casos de consejo. Una persona fue a un líder cristiano, un hombre de Dios supuestamente, y le pidió un consejo y le dijo: pastor, yo soy casado, pero tengo una lascivia muy fuerte por la hermana fulana. Ayúdeme, ¿qué tengo que hacer? El hermano estaba esperando que el pastor lo pusiera en ayuno, que lo pusiera a orar. ¿Sabe lo que le dijo ese pastor? Le dijo: vete de ciudad, cae con ella y después vienes aquí y yo te perdono. Él dice: date el gusto. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Quién se va a parar a decir lo contrario? ¿Quién se va a parar a decir la verdad? ¿Quién se va a parar a decir lo que Cristo quiere? ¿Quién se va a parar a decir que la iglesia tiene que estar limpia? ¿Quién se va a parar a decirle a la gente que esto no está bien? Alguien se tiene que parar a decirlo, y por lo menos este servidor está disponible, y espero que usted también esté disponible a decirle a la gente: hermano, vaya a orar, hermano, vaya a ayunar, hermano, vaya a vigilar, hermano, vaya a buscar la gracia de Dios. Una vez escuché al apóstol Nahum decir algo tremendo. Él dice que cuando una vez fue a hablar con Gigi Ávila, que ya está en la presencia del Señor, él le dice: pastor, era un gran predicador. Y le dice: pastor, ¿sabes qué? Yo siento, era un jovencito de 17, 18 años. Y le dijo, en aquel entonces ya Gigi era un hombre ya curtido en las cosas de Dios, y él era apenas un jovencito. Y él le dijo a Gigi: pastor, ¿sabes qué? Yo siento un llamado de Dios, pero no sé, estoy inseguro. Yo no sé, yo creo que Dios me está llamando al 100% a la obra. ¿Qué usted dice? Yo quiero que usted ore por mí. ¿Qué consejo usted me da? Y Gigi se volteó y lo único que le dijo: hermanito, vaya a orar y ayunar. Sencillo. El evangelio es sencillo, pero es claro. El asunto es cuando comenzamos a buscarle psicología. El asunto es cuando comenzamos a buscarle la vuelta. El asunto es cuando comenzamos a tratar de cubrir los pecados con ciencia. Usted puede creer que en Estados Unidos ya se aprobó una profesión que tiene que ver algo así, no tengo muy claro el nombre, pero tiene algo que ver con sexoterapia. Que son personas que tienen problemas, que no tienen estimulación sexual propia. Y entonces el psicólogo lo manda al sexoterapeuta. Y el sexoterapeuta, tan sencillo como eso, lo estimula. Y si es posible, tiene sexo con él o con ella. Y ya es una profesión, ya es legal. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Aleluya. Yo confío en la gracia de Dios. Yo confío que las personas que tienen problemas sexuales, Dios les puede ayudar en oración, en ayuno, unidos.
Yo no creo que una persona que tenga su libido baja tenga que ir a un sexoterapeuta que no sea su esposo o su esposa, aleluya, para cometer actos lascivos. Eso es simplemente tratar de cubrir el demonio de la prostitución. Así que cuando Judas dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios, la palabra significa algo que cambia, algo que se añade. Ay, parece que ahorita se está añadiendo mucho al evangelio. Viene de una palabra que significa abatir a la verdad, es decir, ponerla en el suelo y volverla pasiva. En resumen, la gracia de Dios, escuche bien esto ahora, una vez estuvo erguida y activa en la vida de muchos hombres impíos, pero que ahora la están pisoteando porque simplemente ellos mismos tienen que cubrir el pecado que hacen, y por eso legislan sobre la iglesia cosas que son carnales. Y por eso Isaías dice, quiero que me lo ponga allí por favor en la pantalla, Isaías 59, 14 y 15, quiero leer esto. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Hoy la verdad está tropezando en la plaza de muchos creyentes, en la plaza de muchas iglesias. Y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Yo no quiero que la verdad sea detenida, por lo menos aquí. Y espero que esto que salga por internet, esta verdad no sea bloqueada ni sea detenida. Y estoy preparado para recibir críticas. Y estoy preparado para que me digan religioso. Y estoy preparado para los que se van a oponer a esta palabra. Pero no importa si aún tengo que ir preso por decir la verdad. Por confrontar a la gente y decirle, límpiate de tu pornografía, límpiate de esa inmundicia, límpiate de los malos pensamientos, límpiate de esos movimientos eróticos, límpiate de esos abrazos sexuales. Y dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Qué injusto. El que se apartó del mal fue puesto en prisión, y el que vive en pecado está libre. Se está dando cuenta que la vida de santidad es una vida de prisión, es una vida de persecución. No es fácil, pero confía, te dice Dios, yo he vencido al mundo.